Gloria a Dios, aleluya. Padre, mi alma te adora y te bendice en esta preciosa mañana todavía, Señor. Padre, una vez más vengo delante de tu presencia para darte gloria y para darte honra, porque solo tú la mereces, porque solo tú eres grande y eres poderoso y eres digno de toda gloria y de toda honra. Y te pido que en este día precioso tú te glorifiques de una manera especial, Señor, en cada vida, Padre, que se conecte y en cada vida que pueda escuche este video, en cualquier tiempo que lo escuche. Yo te pido que tú te glorifiques de una manera especial, Padre, que seas tú, Señor, dando fuerzas, levantando los ánimos y sanando a aquellos que estén enfermos, Padre, durante esta predicación, Padre. Te pido de una manera especial, Padre, por todos aquellos que no sienten, que no tienen fuerzas para seguir adelante, aquellos que se sienten desanimados, aquellos que no encuentran salida, Padre. Señor, muéstrale la salida, Padre. Tú eres bueno y eres grande y eres poderoso. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Solo toma el control, Padre. Y habla tú, Señor. Dios los bendiga a todos y cada uno de los hermanos, amigos, amigas que se conecten o que van a escuchar esta predicación. Mi mayor deseo es que Dios alcance el corazón de aquellos que todavía no lo conocen, que puedan entregar su corazón al Señor, sabiendo que los tiempos son malos y que el Señor viene pronto. Esa es mi oración hacia el Señor, que tenga misericordia, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que en este día voy a compartir con ustedes esta palabra que Dios puso en mi corazón, y se trata precisamente del Evangelio y de cómo nosotros recibimos el Evangelio. Y así he titulado en YouTube, hasta con este título: ¿Cómo recibiste el Evangelio? Evangelio quiere decir buenas nuevas, noticias nuevas, buenas, noticias buenas. Así que desde el principio Dios siempre ha traído buenas noticias al hombre, desde la creación, empezando por Adán y Eva, que les dijo esta noticia y le dijo a ellos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso fue después de que el hombre había pecado, en Génesis 3. Génesis 3:15. El Señor ya hablaba, ¿verdad?, de la primera buena noticia, ¿verdad? Y más adelante, cuando esta generación y esta descendencia de Adán y de Eva
se corrompieron y llegó la maldad a tal grado que, como ya la vemos hoy en día, vemos que la maldad se ha multiplicado, así como dice el Señor, que en los postreros días la maldad se iba a multiplicar. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Nunca escuchamos buenas noticias, siempre son malas las noticias. La única noticia buena es la que viene de Dios. Y aquí el Señor le da una buena noticia también a Noé. Era un hombre justo en medio de toda una generación malvada. Y le dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11:7, le dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Porque el Señor le habló a Noé, y Noé le creyó al Señor. Y Dios le hizo justicia a él y a su casa. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, que el Señor salvó a sus hijos, sus esposas y a ellos mismos de toda la raza humana que existía en aquel tiempo. Nadie se salvó excepto ellos. ¿Por qué? Porque Noé era un hombre justo y encontró gracia delante de Dios. Siempre cuando nosotros tratamos y nos esforzamos por ser justos, Dios tiene misericordia de nosotros, así como la tuvo de Noé. Porque Noé, él siempre trataba de hacer lo bueno, aun cuando vivía en un mundo devastado por la maldad, como hoy en día, hermano. Nosotros tenemos que esforzarnos por hacer el bien, aun cuando todo está mal, cuando todos nos traten mal. Nosotros tenemos que esforzarnos por hacer el bien para encontrar gracia a los ojos del Señor, así como la encontró Noé. Y nuestra fe, dice el Señor, es la que va a condenar al mundo. La fe que tú y yo tengamos para creerle a Dios y seguir su palabra, seguir las buenas nuevas que Él nos ha traído, eso va a condenar al mundo, como lo condenó en aquel tiempo, cuando Noé le creyó. Así que tratemos de hacer lo justo para que encontremos misericordia a los ojos del Señor. Otro hombre también que encontró misericordia de parte de Dios fue Abraham. Y dice en el libro de Gálatas 3, dice 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Allí es donde el Señor le da esa buena noticia a Abraham, que en él nosotros íbamos a ser bendecidos.
Porque otro hombre que encuentra al Señor que también le cree a Dios. Y eso hace que él encuentre gracia delante de Dios y que en él, le dijo él, que en él todas las naciones iban a ser benditas por la fe. Dice en el libro de Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creerle a Dios trae mucha bendición al hombre, hermano. Nosotros debemos de creerle a Dios, hermano, aunque veamos las cosas lejos de lo que nosotros queremos ver, o aunque veamos las cosas adversas a nuestra vida, y pensemos que Dios no está con nosotros, y pensemos que Dios no es justo, o que Dios no es fiel. La palabra de Dios dice que Él permanece siendo fiel. Así que creámosle a Dios, porque por la fe es como nosotros podemos encontrarnos con el Señor a través de su Hijo amado Jesucristo. Dice que al pueblo de Israel también el Señor le dio las buenas nuevas. En Éxodo 4:3 dice: pero los que hemos creído estamos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Acuérdense que el pueblo de Israel muchas veces se desvió tras dioses ajenos de los pueblos que lo rodeaban y dejaban al Señor. Esa fue una de las causas por las cuales el Señor no les permitió que llegaran a la tierra prometida, porque se apartaban de Él, dejaban de creerle a Él. Y en el libro de Hebreos 4 también nos habla, ¿verdad? Dice: el versículo 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe juega un papel importante en nuestras vidas. Si nosotros no creemos a la palabra que escuchamos, difícilmente vamos a poder agradar a Dios. Porque el Señor dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que le sigan crean que Él existe. O sea, la fe es el vínculo que nos permite agradar a Dios. Así dice en Hebreos 11:6, que sin fe no podemos agradar a Dios. Dice el versículo 3:
pero los que hemos creído entramos en el reposo. Cuando nosotros creemos es cuando entramos en el reposo. El reposo significaba en aquel tiempo, era sombra de lo que había de venir, porque Jesucristo es nuestro reposo. En Él descansamos nosotros. Así que no tenemos que estar guardando sábado como día de reposo, porque eso fue nada más sombra de lo que había de venir. Lo que hoy tenemos en día es Jesucristo en nuestros corazones, y Él es nuestro reposo. En Él descansamos. Yo sé que mucha gente se quedó con las cosas, muchas iglesias por ahí todavía guardan el sábado, se quedaron en la ley, en lo que era la sombra. Pero nosotros estamos viviendo el presente. ¿Por qué? Porque ya Cristo vino. Él murió por nosotros y resucitó al tercer día y nos dio la salvación a través de un solo sacrificio, por el cual nosotros ya no tenemos que sacrificar nada, porque Él ya lo hizo todo Él. Hoy en día mucha gente todavía en otras religiones sacrifican, se van de rodillas. Pero anulando el sacrificio del Señor. Pero nosotros hemos creído en Jesús y hemos creído que Él pagó el precio por todas nuestras iniquidades. Y por su llaga fuimos salvados, sanados, como dice que es la palabra. Ya no tenemos que hacer nada, porque Él pagó el precio por nosotros. Lo único que Dios demanda de nosotros es que creamos a su palabra. Y si nosotros creemos a la palabra del Señor, que son las buenas nuevas, es que nosotros podemos hacer eso que Él dejó escrito, porque Él dio las buenas nuevas. Dice el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Dice el 6, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Esa es otra de las razones por la cual muchas personas no van a alcanzar la salvación, por la desobediencia y por la incredulidad. No van a entrar en Cristo. Y esta es la buena nueva, esta palabra, que tú le creas al Señor y que tú seas obediente con el Señor. No con el hombre, con el Señor. Si tú eres obediente a la palabra de Dios, por supuesto que vas a ser obediente también a la voz del hombre, siempre y cuando vaya de acuerdo con la palabra, ¿verdad? Porque hoy en día estamos viviendo los días difíciles donde muchos han entrado a las iglesias, ¿verdad? Vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Que abusan muchas veces de la ignorancia del pueblo que no conoce la palabra y los hacen hacer cosas fuera de lo que dice la palabra. Pero lo que es el servicio a la congregación es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, demanda de cada uno de nosotros, que seamos obedientes para servirnos unos con otros.
Porque todos tenemos un don que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Nadie puede decir, yo no tengo nada que darle a Dios. Todos tenemos mucho que darle a Dios. Aunque cada quien de diferente forma, pero todos podemos hacer por la obra de Dios. Así que las buenas nuevas fueron anunciadas en el Antiguo Testamento y después por nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, o sea, las buenas nuevas, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesucristo trajo las buenas nuevas. También Lucas 4:43 nos dice también que Él dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado, para eso Él vino. Dios lo envió en forma de hombre para que trajera las buenas nuevas, las noticias nuevas, la verdad. Y qué interesante, hermano, que el evangelio son buenas noticias, son verdad. Yo sé que casi el mundo nos trae siempre malas noticias, pero el Señor siempre nos trae buenas noticias, porque las noticias de Él son amén. Así sea. Y en el libro de Gálatas, y el capítulo 1, versículo 11, Pablo, hablando aquí, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Eso es algo también que el evangelio, las buenas noticias, tiene uno que recibirlas de parte del Señor, no de hombre, sino del Señor mismo. El Señor revela su palabra. Mucha gente, yo veo que mucha gente, ¿verdad? Dice, no, porque yo fui a estudiar para pastor, que yo me fui a titular y todo eso. Entonces, reciben una enseñanza de un hombre que se puede equivocar, un hombre que lo puede desviar de la verdad. Como pasa hoy en día tantos, ¿verdad?, ministros que predican no la verdad, sino que se desvían. Pero cuando uno recibe las buenas nuevas directamente del Señor, a través de su palabra y con la revelación del Espíritu Santo, no puede haber errores. No puede haber errores, hermano. Porque esa es la mejor enseñanza, la que el Señor nos pueda dar directamente a través de su Espíritu Santo. La que Él nos pueda revelar.
A mí me da mucho temor, hermano, y me da, pues, temor, miedo de que yo me vaya a desviar o que vaya a malinterpretar la palabra del Señor. Yo le pido mucho a Dios que no me permita que yo me desvíe o que yo malinterprete un versículo para acomodarlo a mí. Pues la mayoría de la gente, hermano, de los que predican y acomodan los versículos a su favor, es para poder someter a un pueblo, para poder manipularlo. Pero la palabra de Dios es para traernos libertad, nos trae libertad. Y yo eso le pido a Dios, porque hoy en día escucho predicaciones, hermanos, que están fuera del contexto de la palabra. No sé de dónde sacan tantas cosas que le añaden al evangelio y lo alteran, pero esa es la mejor manera de recibir el evangelio, a través de la palabra y de la revelación del Espíritu Santo. Porque Dios nunca se va a equivocar y nunca Dios nos va a engañar. El Espíritu Santo siempre nos va a dar la palabra tal y como es. No la va a diluir ni la va a alterar, como es. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, dice, en mi nación, siendo mucho más celoso de las costumbres de mis padres. Fíjense que lo que Pablo aquí manifiesta es que él era celoso de las costumbres. No dice de la palabra, de las costumbres de sus padres. Hoy en día es lo mismo. Muchos pastores y hermanos son muy celosos de las costumbres de sus iglesias, de las tradiciones. Eso es algo que es una forma de cómo hoy en día la verdadera iglesia de Dios es perseguida por este tipo de personas que están aferrados a las tradiciones, a las costumbres, como Pablo estaba en ese tiempo, que todo le parecía mal todo lo que los cristianos hacían. ¿Por qué? Porque siempre cuando la palabra es predicada con la verdad, siempre confronta a cada uno de nosotros, nos confronta con nuestra forma de vivir, y eso no le gusta a las personas, no le gusta a la gente que vive tradiciones. Porque las tradiciones te permiten todo. Tú puedes ir a una iglesia donde tú puedes adorar y pueden estar ahí, por ejemplo, puedes ir a un casamiento y puedes adorar a Dios y adoran y todo eso, y después de la adoración se van a festejar con cerveza, con vino. Y entonces siguen tradiciones. Y por eso cuando mucha gente llega a las iglesias cristianas que realmente predican la verdad, no se sienten bien, porque ellos quieren seguir las tradiciones que traían, de las que fueron enseñados. Y yo le doy gracias a Dios porque no me enseñaron tradiciones, yo no creía en nada. Antes de conocer la palabra de Dios, no creía en nada.
¿Por qué? Porque pues no tuve quien me enseñara, ni quien me inculcara religión. Quizás por eso, ¿verdad? Porque cuando alguien me inculca en una religión, entonces ya son celosos de su religión, de sus tradiciones. Y ese celo no les permite recibir la verdad. Pero Dios quiere que en este día recibas la verdad. Cualquier persona que me esté escuchando, que no conoce a Dios, que todavía vive por tradiciones, en este día puede ser libre a través de esta palabra. Porque la verdad es la que nos hace libre a nosotros. Olvidemos las tradiciones, las costumbres. Porque Pablo fue una persona que asoleaba a los cristianos. La Biblia narra cómo él los perseguía de pueblo en pueblo para llevarlos al Coliseo, y se los echaban a los tigres, a todos los que agarraban a los cristianos. Y yo creo que Pablo no podía, después de que conoció a Dios, no podía superar eso que él hizo. Porque le hizo mucho mal a la iglesia. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios lo alcanzó y lo liberó. Y también Dios te puede alcanzar a ti y puede hacerte libre de las costumbres, de las tradiciones, y te puede traer a toda verdad, como lo hizo con Pablo. Dice en el capítulo 2 de Gálatas, yo leyendo estos versículos me quedaba yo asombrado todas las cosas que vivió Pablo en un principio. Dice el capítulo 2, versículo 3, dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Para reducirnos a esclavitud. Miren lo que pasaba en la iglesia primitiva. Pablo había salido, el Señor lo había libertado de las tradiciones, de las costumbres en las que él fue enseñado. Pero él se daba cuenta de que los judíos venían otra vez a tratar de meter a la iglesia de los gentiles, o sea, de nosotros los que no somos de Israel, a las tradiciones, como hoy en día que muchos pastores enseñan las tradiciones del pueblo de Israel, y que tú tienes que guardar esto, que que el otro, que no tienes que comer carne de puerco, y que puras tradiciones del pueblo de Israel. Y mira, la gente cae, hermano, por ignorancia, porque no conoce la palabra. Mucha gente son absorbidas por este tipo de personas que andan fuera de la voluntad de Dios. Y Pablo, después de que él conoció la verdad, dice que él fue libre. Dice, porque dice que había hermanos falsos que entraban a las iglesias para espiarlos. Hoy en día sucede lo mismo. Mucha gente de otras congregaciones que están atados en estas cosas van a una iglesia que vive la palabra para espiarlo.
según ellos, para ver cómo ellos adoran y cómo se predican. Pero van con la idea de hablarle a los hermanos para que decirles, no, es que aquí está mal. Esto no está bien lo que están haciendo aquí. Eso es lo que pasaba con la iglesia de Galacia. Que venían hermanos a tratarlos de sacar. Dice que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, porque nosotros somos libres en Cristo. Dice, para reducirnos a esclavitud. O sea que quieren otra vez que nosotros volvamos a ser esclavos de las tradiciones y de las costumbres. Es lo que buscan muchos pastores. Quieren volver a traer al pueblo a la esclavitud para que no salgan. Porque saben que cuando la gente se la meten a la tradición y a las costumbres, no puede crecer. No pueden recibir la palabra. Y por lo tanto no pueden dar frutos. Porque de otra manera pues darían frutos. Dice, a los cuales ni por un momento, dice, accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. No quisieron someterse, dice. Y luego aquí mismo en el 2, 18, 21, vuelve dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también, arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles? Es que Pedro era una persona que, dice aquí la palabra, ¿verdad? Que él había sido llamado para predicarle al pueblo de Israel. Y Pablo fue llamado especialmente para predicar la palabra a los gentiles. O sea, a los que no son pueblo de Israel. No sean nosotros. Todas las demás naciones. Pero Pedro dice que cuando vino Jacobo a visitar esta iglesia que estaba en Galacia, él trajo las costumbres del pueblo de Israel, porque él pues no había dejado esas costumbres todavía. Y las quería introducir en la iglesia que Pablo había levantado, a la cual él les había dado la enseñanza. Y Pedro estaba allí en esa iglesia, pero cuando vino Jacobo, Pedro como que le tuvo temor a Jacobo y a los que venían con él, ¿verdad? Y por quedar bien con ellos, empezó también a hacer lo mismo que hacían aquellos, a tratar de llevarlos al pueblo a este pueblo nuevo que habían levantado Pablo a través de la palabra. Y entonces cuando Pablo viene y se enoja y dice que le dice cara a cara delante de ellos. ¿Por qué? Porque dice, y si
buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo mismo. Es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Él decía que lo que había destruido, o sea, las tradiciones y las costumbres que él tenía, por las cuales él perseguía a la iglesia, ¿cómo las iba a volver otra vez a construir? Entonces dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de que viva para Dios. Y ahí es donde dice él, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea que el pueblo judío quería que la iglesia de Gálatas se sometieran a la ley. Y Pablo les decía que por la ley no podían ser salvos. Entonces no había tenido caso que Jesucristo haya venido a morir por nosotros. Y es por fe en el Hijo de Dios, en nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí es donde encontramos nosotros la fe, porque Él pagó el precio para que nosotros fuéramos libres del pecado, no fuéramos más esclavos del pecado, y resucitó al tercer día para darnos vida, y vida en abundancia. Dice en Mateos 24, dice, y volverán las buenas nuevas otra vez. O sea, después de que nosotros seamos levantados. En Mateo 24, 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando nosotros acabemos de predicar este evangelio, entonces va a venir el fin. Pero no nosotros, sino los que se queden en la gran tribulación. Porque la iglesia de Jesucristo va a ser levantada en un abrir y cerrar de ojos, dice su palabra. En un abrir y cerrar de ojos será levantada la iglesia de Jesucristo. Pero como muchos se van a quedar porque o no obedecieron o no creyeron. Y por esa razón van a vivir la gran tribulación los que tengan la oportunidad. Y ahí ellos van a predicar otra vez. Y después de eso va a ser la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, para salvar a Israel. En esa venida dice el Señor que va a venir con todos sus santos, o sea, todos los que hayamos sido levantados, vamos a venir con Él para la batalla final. Dicen Hechos 20, 23 al 30, dice, salvo que el Espíritu
Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Este era Pablo hablando cuando le decía, le profetizaron, le dijeron que tenía que pasar por tribulaciones y todo eso, pero dice él, pero de ninguna cosa hago caso, o sea que a él no le importaba, hermano. Pablo sabía que iba a perder la vida ahí si él seguía predicando el evangelio. Hoy en día, este virus ha parado a mucha gente de que se congreguen. Y aquí es donde Dios está usando esta pandemia para seleccionar a su gente, a los verdaderos guerreros, a los que realmente le creyeron y a los que están con él. Porque Pablo no le tenía miedo a la muerte, hermano. Y uno que está fundamentado en la palabra de Dios no debe tenerle miedo a la muerte. Porque dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que para nosotros el morir es ganancia, hermano. Si uno se congrega y el virus te llega allí, Dios sabe, hermano, pero es ganancia. Si ese virus te lleva a la presencia de Dios. Pero es más feo, hermano, que la gente se enfríe, que se aparte de Dios, porque no me van a decir la gente que no se congrega, que sienten la presencia de Dios y que están bien con Dios, cuando están siendo desobedientes a la palabra, por el miedo, por lo que sea. Pero nosotros no debemos tener temor de nada. No puede pasar nada más que nos vayamos con Dios. ¿Por qué? Dice el Señor, porque es ganancia morirse en la presencia de Dios. Es ganancia porque pasamos a una mejor vida. Decía Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, dice, para mí mismo. No le importaba su vida, dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Es bueno, hermano, morirse con gozo, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, escuchando su palabra, alabando al Señor, dándole gracia, dándole gloria. ¿Y qué importa que venga la muerte? Pero acabas con gozo. Dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Aleluya. Cuando nosotros predicamos la palabra, hermano, el Señor dice Pablo, ¿verdad?, que él estaba limpio de la sangre de ellos, de los que habían escuchado la palabra. Limpio yo me siento también hoy con todos los que escuchen la palabra, a través de mis labios. La palabra de Dios, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Limpio me siento yo también. ¿Por qué? Porque el Señor no va a demandar de mí la sangre de cada uno de ustedes, ni de
de los que me escucharon por primera vez. Dice, por tanto yo os protesto este día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarlos con todo el consejo de Dios. O sea que él no rehusó anunciar la palabra a pesar de los problemas que le habían profetizado, que lo iban a matar. No le importaba a Pablo. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán muchos por medio de vosotros, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De la misma iglesia se iban a levantar hombres perversos, dice el Señor, para arrastrar tras sí a los discípulos, a los congregantes, a los miembros. Eso es lo que Pablo decía, porque esos tiempos nosotros los estamos viviendo hoy en día. Porque hoy en día, hermanos, se oye cada cosa que se predica que, pues, no es cosa de que nos espante porque ya está profetizado, ¿verdad? Lo que único que sí estamos viviendo eso que Jesucristo profetizó también en Mateo 24, ¿verdad? Ahora, en segunda de Timoteo 2, 8 y 9 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está preso, no está presa. Eso decía Pablo cuando él estaba en la cárcel, y desde la cárcel él predicaba a través de las cartas que él mandó a las diferentes iglesias. La palabra no estaba presa. Él estaba preso, pero la palabra salía. Y la prueba de ello es que todas estas cartas que estamos leyendo, todas las cartas que él escribió, son las buenas nuevas que nosotros tenemos hoy en día. Y dice el Señor en Isaías 52, del 6 al 8, dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Aleluya, gloria a Dios. El Señor va a estar presente para traer las buenas nuevas después de que venga la tribulación.
todavía se va a predicar el Evangelio, hermano. Aunque el Espíritu Santo no va a estar en la tierra, porque Él va a ser levantado cuando levanta a su pueblo. Por eso es que se viene la gran tribulación, porque ahorita el Espíritu Santo no permite que el enemigo haga de la suya como él quisiera, porque hay algo que a su vez lo detiene, dice la palabra, y ese es el Espíritu Santo. Si no tuviera el Espíritu Santo, hermano, ya tuviera ahorita la gente, no soportaría ya. Así, hermano, como estamos, que el Espíritu Santo no permite muchas cosas. Con un virus la gente se ha espantado. Los ha paralizado el enemigo a la gente. Mucha gente. Yo sé que hay hombres y mujeres valientes que no les importa, ¿verdad? Que tienen un compromiso con el Señor. Se han comprometido con Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Un pueblo comprometido. Personas que estén comprometidas con Él, no con el hombre, con Dios. Porque a Él es el que nosotros le vamos a dar cuenta. Y por último, dice en el Apocalipsis 14, 6 y 7, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la gloria de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esta es una canción que canta mi pastor René, que por esa canción siempre me acordaba de él. Temer a Dios y darle gloria. Una canción muy bonita que a mí me gusta mucho esa canción. Y esto es lo que el Señor ve. Todavía se va a predicar las buenas nuevas en la gran tribulación, hermano. Por eso dice el Señor, como yo les decía en la otra, una predicación, ¿verdad? No sé cuál fue, que cuando llegan, entra, dice: ahí vienen el pueblo de Dios con las ropas lavadas, ropas blancas, los que vienen saliendo de la gran tribulación. Muchos se han de acordar, ¿verdad?, que en la gran tribulación va a haber mucha gente que se van a arrepentir, de los que ahorita no se quieren arrepentir, estando dentro de la iglesia. Gente que están dentro de la iglesia todavía con mucha altivez, no se quieren humillar delante de Dios, no hay humildad, no quieren comprometerse con Dios porque están comprometidos con el mundo, con los trabajos, comprometidos con los nietos, con los hijos. Pero aquí se van a acordar, en la gran tribulación, se van a acordar de todas las palabras que escucharon. Y se van a arrepentir porque van a saber que era verdad lo que uno les predicaba, la palabra de Dios, que era verdad la palabra de Dios. Y se van a arrepentir. Y por esa razón van a ser, yo no sé, maltratados, torturados, pero van a pagar un precio más fuerte todavía por no escuchar hoy y no creer la palabra, no obedecer la palabra, pero van a tener todavía esa oportunidad porque se les va a volver a predicar. Y ahí muchos se van a salvar porque ya no va a haber otra. Ellos saben que si se dejan marcar, van a ir a una condenación eterna. Y por eso van a perder la vida para poder ganarla. No la quieren perder ahorita que estamos aquí porque ellos quieren estar donde quieran, menos en la iglesia. O si van a la iglesia, pero cuando sueñan o cuando sienten mucha carga de conciencia es cuando se acercan a una iglesia.
Pero el Señor quiere que ahora reaccionemos, que abramos nuestros ojos, nuestra mente, y que recibamos esta palabra y que la pongamos por obra para que seamos levantados, porque eso va a pasar cualquier rato. Cualquier rato ya se está dando todo. Ya se está haciendo las paces entre el pueblo de Israel y sus enemigos que lo rodean. Por eso cuando dice que cuando se anuncie la paz, Él va a venir y va a arrebatar su iglesia. Así que los dejo con esto. Guardémonos para el Señor, creámosles a Dios, obedezcamos a Dios. Dios los bendiga, hermano. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, y te pido que tú, Señor, grabes esta palabra en cada corazón que escuche esta palabra, Señor. Y que tu palabra, Señor, haga el efecto para el cual tú la envías. Bendice a cada hombre o mujer que la escuche, niño, jóvenes. Y ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias y te doy gloria, Padre. Dios los bendiga a todos y cada uno de los que pueden escuchar este video, y nos vemos el próximo jueves con la ayuda del Señor. Gloria a Dios.